Bueno, pues buenos días a quienes nos acompañan esta mañana para la realización de la conferencia Derechos Humanos de las Mujeres, con la cual concluimos la primera etapa del ciclo de conferencias realizadas en el marco del Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca. A nombre de la doctora Norma Reyes Terán, coordinadora para la atención de los derechos humanos, su servidor Carlos Bautista les da la más cordial bienvenida. Agradezco la participación de las compañeras y compañeros representantes de las instituciones que integran este programa de capacitación, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, como invitadas, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Y de manera particular quiero hacer un reconocimiento y agradecer a las y los compañeros del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Govicha, Código DH, por el apoyo que nos han brindado para la realización de este programa de capacitación. Muchas gracias. De igual forma, agradezco a la maestra Erika Lili Díaz Cruz por su amable disposición para formar parte de este esfuerzo interinstitucional de capacitación. Estamos seguros que su conocimiento y experiencia será de gran utilidad para la formación de las servidoras y servidores públicos que esta mañana nos acompañan a través del Zoom y a través del Facebook también, espero. Ahora voy a ceder la palabra a nuestra compañera Sara Méndez de Código DH, quien nos dirigirá un mensaje y hará la presentación de nuestra ponente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos, a todas las personas que nos escuchan. Agradecemos mucho su participación y su interés en esta charla. Solamente quisiera recordar que el Acuerdo para la Protección y el Reconocimiento de las Personas Defensoras fue firmado el 11 de noviembre del 2020 y realizaremos una evaluación pronto sobre los resultados. En este primer año de trabajo, las instituciones participantes, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía del Estado de Oaxaca y la Coordinación de Atención de Derechos Humanos han realizado una actividad estratégica o están realizando, está en curso una actividad estratégica que fortalezca justamente los temas de protección y seguridad de personas defensoras. En el caso de la coordinación, con esta conferencia estamos concluyendo justamente, como comenta Carlos, este primer programa de capacitación corresponde al módulo 5, exigencia y ejercicio de los derechos humanos desde las defensoras y defensores de los derechos humanos, con el objetivo de reflexionar sobre la labor que realizan las personas defensoras en contextos diversos que pueden poner en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad, ¿no? Son temas fundamentales también porque este acuerdo busca también que se incorpore la perspectiva de género y derechos específicos, el reconocimiento de derechos específicos como de los derechos de los pueblos indígenas, que será el siguiente taller en la próxima semana. Pues sin más, quisiera darle la bienvenida a la maestra Erika Lili Díaz Cruz. Ella pues es una destacada abogada muy conocida aquí en el estado de Oaxaca, especialista en género, feminismos, derechos humanos y también descolonización. Ella ha sido coordinadora de 4 emisiones del Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. Y pues una ponente destacada, profesora, consultora, fundadora e integrante de la Asociación Civil Luna del Sur, con un máster en género, identidad y ciudadanía por la Universidad Onubense de Huelva, España. Pues damos la bienvenida a Erika para conocer más sobre los derechos de las mujeres. Adelante, tienes la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Sara, Carlos, y pues bueno, todas las compañeras y compañeros que están detrás de la organización de esta capacitación tan importante. Para mí es un gusto poderme encontrar aquí con tantas compañeras, ¿no? Amigos, amigas que nos ha tocado. Bueno, pues que esta charla que vamos a llevar a cabo esta mañana, pues está compuesta por 2 elementos muy importantes que vamos a estar resaltando en esta mañana, que son el contexto de violencia sociopolítica, que es histórica en el estado de Oaxaca, y otro elemento que es el tema de la pandemia, ¿no?
para poder ubicarnos como en el análisis de lo que son el ejercicio de derechos humanos de mujeres y de mujeres pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes, nos va a permitir ir dando cuenta de todas las implicaciones que tiene para el ejercicio de estos derechos, estos dos contextos, uno que es de violencia y otro que es de alguna forma, pues, nuevo, ¿verdad? Para todo lo que son los estudios, ¿no? En este sentido de derechos humanos, que es lo que es la pandemia, y cómo la pandemia ha derivado en una serie de impactos que vamos a ir analizando en este sentido. Bueno, finalmente voy a cerrar con una parte relacionada a muchas preguntas que han surgido en razón de las manifestaciones, en razón de todo el ejercicio del derecho a la protesta por parte de colectivos feministas, grupos de mujeres, que han tenido una relevancia importante en los últimos 5 años, puesto que han sido a través de estas manifestaciones que se ha colocado temas importantes como el feminismo, como la despenalización del aborto, como la violencia social y política, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar abordar estos 3 puntos, porque finalmente de lo que se trata en esta ocasión es de poder ir analizando este derecho a la protesta, pero que lleva inmerso una serie de digamos, como de entrecruces, ¿no? Que hay con otros derechos y que en ocasiones podemos estar cayendo, digamos, ¿no? En estas apreciaciones basadas en estereotipos y prejuicios, ¿no? Que hay en torno precisamente a la condición de sexo y género que socialmente se nos atribuye, ¿no? Bien, para empezar, los derechos humanos que ustedes ya perdón, que ustedes ya conocen y que han estudiado a profundidad en esta capacitación. Estos derechos humanos, cabe hacer un recuento histórico rápidamente nada más. En el año de 1993 va a ser a través de una gestión, y esto es muy importante para nuestra charla de hoy, señalar que en 1993, mediante una serie de protestas sociales por parte de mujeres, de grupos de colectivas feministas, de mujeres académicas, de mujeres que estaban ya dando cuenta de lo que se requería para que pudiéramos acceder a nuestras libertades, al ejercicio de libertades fundamentales, pues se va a ir creando a partir de una conferencia previa, ¿no? Que va a develar la ausencia en las políticas internacionales para atender las problemáticas de mujeres. La Convención de Viena de 1993, donde en Naciones Unidas se va a determinar que efectivamente las mujeres fuimos omitidas en el texto de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados hasta entonces. Entonces, fíjense, desde 1993 podemos afirmar que es a partir de ahí que las mujeres somos reconocidas como humanas, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, en un ámbito de derecho internacional público. Entonces, ahí el señalamiento que hago es porque seguramente conocen ustedes a Alda Facio, fue quien estuvo al frente de impulsar el que se hiciera un informe sombra, lo que ahora vamos a conocer dentro de estos comités de la CEDAW, para que pudiera observarse la nulidad del ejercicio de esos derechos que ya existían reconocidos desde 1948, pero que en las mujeres no terminaban de aplicarse. Entonces, hubo un impulso desde organizaciones civiles y académicas que tuvieron que escuchar y hacerse escuchar esa vorágine de manifestaciones que se hicieron tanto en lo público como digamos, en los espacios, digamos, selectivos, ¿no? De la propia, de los propios organismos internacionales, pues es que ahí empiezan a tener una incidencia importante. Eso se va con que esa convención de Viena va a tener un alcance importante para lo que después va a ser para muchas de las que estamos aquí, muchas personas de las que estamos aquí, el punto más importante, ¿no? En la historia de derechos de mujeres, y que va a ser la plataforma de Beijing. Es la que desde entonces, desde su firma en el 94, nos va a traer como consecuencia lo que
ahora se conoce como políticas con perspectiva de género, educación con perspectiva de género, justicia con perspectiva de género. Entonces, el mainstreaming que le llamaron, que va a ser como la transversalización de la perspectiva de género en todo el actuar del Estado, ¿no? México forma parte de haber firmado esta plataforma, de haber firmado la cuarta conferencia internacional en materia de derechos humanos de mujeres. Y como ocurre en muchas conferencias en relación al reconocimiento de derechos de población que ha sido históricamente oprimida, pues se queda como una legislación que le llamamos de soft law, y que va a significar como un comportamiento moralmente aceptado, ¿no? Por parte de los estados, y que como se comprometen a llevar adelante esas, digamos, como esa plataforma, esos lineamientos, ese diseño de políticas, pues se va a quedar en eso, ¿no? En una buena intención, ¿no? En la intención política de llevarlo adelante. Sin embargo, pues a eso se van a ir sumando toda una serie de avances, dentro de ellos la conformación de los comités, del comité CEDAW, algo muy importante que va a empezar a tener una, digamos, como una relevancia importante, es que los grupos y colectivos feministas que impulsaron el milenio feminista, y que va a ser el que empujó, digamos, una serie de modificaciones en el ámbito internacional, porque este milenio feminista pues va a tener como objetivo unificar desde todos los planos del planeta los criterios desde las necesidades de las mujeres en sus contextos específicos que le toca vivir a cada quien. Entonces, este milenio feminista va a ser una red bien grandota que hasta la fecha existe, bueno, y no en vano, ¿verdad? Se sigue impulsando, pues que haya una aplicación más garantista, ¿no? Con respecto a los derechos humanos de las mujeres. Este milenio feminista que pues seguramente han escuchado de él, pero que inmediatamente nos lleva a fijarnos en la agenda que tiene este milenio feminista, y que es precisamente haber logrado lo que ya se había logrado, ¿no? El tema de la inclusión de las mujeres en el reconocimiento internacional de sus derechos como humanas. Y segundo punto es que pudieran empezar a utilizar un enfoque que permitiera observar que las mujeres vivimos condiciones de desigualdad con respecto a los hombres en cada uno de los espacios que nos corresponde. En esta ocasión se logra, ¿no? De alguna manera colocar en la agenda internacional que la perspectiva de género sea la herramienta idónea para poder observar cuáles son las conductas y los comportamientos que tenemos hombres y mujeres en cada sociedad, y a disminuir las desigualdades existentes entre unas y otros, con la finalidad de lograr el empuje del derecho a la igualdad, ¿no? Ese fue el gran, el pilar fundamental que se logró con este milenio feminista, y que se logra colocar de una manera muy estratégica. ¿Por qué hablaban ahí de igualdad? Y hablaban de igualdad universal, porque decían, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, y necesitamos que esa igualdad sea percibida y sea sentida y sea visible. Pero esa pretensión de igualdad, ¿no? Era como una distorsión, vamos a decirlo así, de lo que va a ser la igualdad sustantiva. Por eso es que en la mayoría de la aplicación de los criterios de igualdad en materia jurídica, pues nos va a traer muchos problemas, porque pensamos que la igualdad es lisa y llana, pero la igualdad no es que seamos idénticos ni idénticas, ¿no? La igualdad se refiere a algo más, mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, esta parte se queda así en estos, a finales del siglo XX, se queda como en esta lógica de entrarle por la igualdad. Empiezan a impulsarse una serie de mecanismos que van a lograr que se vaya empatando, digamos, ¿no? Esas desigualdades que se veían. Y entonces vamos a encontrar dos escisiones de todo este movimiento, digamos, político y jurídico y social, por supuesto, que van a ir luchando por esa igualdad, y otra que va a ir luchando por la diferencia, ¿no? Vamos a tener cosas como diferentes, ¿no? Entonces dicen, a ver,
no quiero, había una propuesta que decía, tenemos derecho a ser pilotas aviadoras, tenemos derecho a ser soldadas, tenemos derecho a ser policías, a poder ejercer cualquier profesión, a poder andar tranquilamente por la calle sin que yo tenga ninguna, que yo pueda andar con ropa corta, exhibiendo mi cuerpo, si así me parece, y que yo no deba vivir ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, el tema de la igualdad estaba bastante claro. Sin embargo, las mujeres de la librería de mujeres de Milán, así se llama el colectivo, se llamaba, decían, pues no creas tener derechos, porque en teoría se habían reconocido. Pero lo que ellas decían es, no te creas que esos derechos son reales, ¿no? No te creas que esos derechos en verdad los vas a vivir, ¿no? O los vas a disfrutar. Todo tiene una serie de contrastes y hay muchos candados para el ejercicio de esas libertades. Y obviamente se referían a que mientras las mujeres no pudieran decidir sobre sus propios cuerpos, la tutela del Estado o la tutela de la familia o la tutela de la comunidad, mientras siguiera eso, entonces las mujeres no podíamos decir que estábamos efectivamente en el disfrute de nuestras libertades fundamentales, porque decidir sobre el cuerpo significa decidir sobre la vida reproductiva. Y eso implica embarazo, cuidados, atenciones a otras personas, la alimentación, ¿no? Entonces, conlleva una serie de trabajos que cotidianamente, si esos trabajos dejaran de realizarse, entonces tendríamos que la gran batalla de todo esto se divide en eso, ¿no? En el trabajo que ha sido históricamente gratuito y el trabajo que ha sido realizado principalmente en esta gratuidad por las mujeres en nombre del amor. Entonces, estas mujeres de la librería Mujeres de Milán decían, espérate, no te vayas con esta idea, ¿no? Porque sí tenemos que buscar, ¿no? Otras formas de lograr esa igualdad sin necesidad de que tengamos que reproducir el mismo trabajo reproductivo. Mientras no decidamos nosotras qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con lo que nosotras libremente queremos decidir, no vamos a estar hablando de igualdad. Y entonces viene la otra vertiente, ¿no? Y esta vertiente va a ser impulsada principalmente por mujeres latinoamericanas, feministas latinoamericanas, contemporáneas, por supuesto. Ustedes saben que hay un tema también de colonialismo en la imposición del conocimiento de los derechos humanos. Y este colonialismo pues tiene también sus, como dijéramos ahí, sus candadillos, ¿no? Ustedes saben que los derechos humanos fueron en un primer momento, en su reconocimiento tuvieron que llevar la validez internacional, de otra manera poco se conocían. Algunos derechos humanos ya se reconocían en diferentes constituciones, históricamente pues había leyes, ¿no? Documentos que mostraban, ¿no? la necesidad de mostrar una dignidad de la persona y de quienes gobernaran, garantizar que esa dignidad se iba a respetar. Y pues para no meterme mucho en el tema del colonialismo, porque a ese voy a regresar al ratito, pero en esa parte, pues había mucho cuestionamiento sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces también las mujeres latinoamericanas decían, es que eso a mí no me suena, ¿no? Es que esos derechos de los que tú hablas, no me suenan. Cuando hablas de techo de cristal, de piso pegajoso, ¿no? Que son como términos muy eurocentristas, muy enfocados a que pareciera que el interés de las mujeres es aspirar a tener un gran puesto, es aspirar a vivir bien, a poder ir al gimnasio, a poder vivir, vestir bonito, qué sé yo, ¿no? Como todas esas cosas que significarían, por ejemplo, la unión económica de las mujeres, que era un gran punto importante. Pero las mujeres latinoamericanas, principalmente pertenecientes a pueblos originarios, decían, a ver, es que esto no me suena, no va como, ¿yo dónde? ¿No? Yo aquí no trabajamos, no tenemos empleos asalariados, ¿no? El trabajo se divide de otra manera. Y entonces el trabajo se va reduciendo a otro tipo de necesidades. Y entonces van dando cuenta que desde los pueblos originarios, por supuesto que la violencia era uno de los temas que señalaban estas mujeres feministas, que me permito nombrar algunas, Lorena Capnal, Julieta Paredes, Silvia Rivera Cusicanqui, entre otras, que decían, a ver, es que hay que emanciparnos de esto, ¿no? Porque lo que buscamos es liberarnos de las opresiones y no que reconozcas mis derechos humanos. Digamos como que para ellas el término
de derechos humanos decía, a ver, es que esto a mí no me resulta en nada. En cambio, al transformar y movernos, ¿no?, hacia las lógicas desde las luchas de las mujeres de los pueblos originarios, y quiero decirles que en México tenemos pues una posición bastante derechos humanos de mujeres, y que van a ser las mujeres zapatistas. Ellas van a hacer un decreto, una serie digamos, de normativa que va a ser impulsada para efecto de que sea escuchada y obedecida dentro del ejército zapatista y posteriormente de las comunidades zapatistas. Entonces son unos artículos bien cortitos, pero son muy concretos, que tienen que ver con educación, salud y no violencia. Pero ¿qué pasaba aquí? Que aquí ellas decían, sí nos unimos porque formamos parte de un pueblo en donde también hay hombres y hay diversidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa la defensa de la tierra, del territorio, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber como componentes que no hacían eco con el feminismo liberal que llamamos, ¿no? Y que el feminismo liberal sí logró plasmar una agenda que de manera colateral sí trajo beneficios a ciertas mujeres en comunidades rurales, indígenas y población afrodescendiente, pero va a ser hasta después que vamos a empezar a colocar esta agenda nueva. Quiero completar la información con respecto a las mujeres zapatistas. Ellas van a colocar su agenda en el año de 1993, un año antes de que fuera el levantamiento armado. Entonces, un año antes ellas ya habían elaborado esa serie de artículos para su beneficio de ellas como parte de una comunidad zapatista, y también se les reconoce como parte, digamos, de un movimiento que trastocó, digamos, ¿no?, todo lo que entendíamos por un sentido de Estado-nación, ¿verdad? A partir de ahí, vamos a encontrar también que el ejército zapatista y toda la movilización zapatista en Chiapas va a generar apertura, porque va a ser un evento mediático todo esto, y va a generar enlaces con muchísimos pueblos originarios. Les digo esto porque sí es muy importante, ya que al menos en México y en el sur de México, incluyendo Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, han tenido reacciones frente a la imposición de normatividad internacional cuyo objetivo es proteger los derechos humanos de las personas, porque ahí se enfocan a derechos humanos en lo individual. Y eso fue un gran problema para los pueblos originarios, porque al menos hasta antes de la reforma indígena del artículo 2 constitucional, que si no me equivoco fue en el 2001, en ese momento, o 2007, déjenme el dato, lo busco, ¿no? Porque esa reforma que hacen al artículo 2 constitucional va a ser revolucionaria. ¿Por qué? Porque ahí va a considerar que México forma parte de otras naciones, ¿no? Es decir, todas se conforman, ¿no? El pueblo mexicano son diferentes pueblos, ¿no? Y entonces esos pueblos se unifican en una sola nación que es México. Pero para poder respetar sus diversidades, pero porque fueron exigidas desde la movilización, fue algo que, aunque no fue lo que se esperaba, pero sí fue una respuesta ante un problema súper grave que ya se estaba planteando para México, ¿no? El levantamiento de todos los pueblos y que los pueblos empezaran a crear ya tribunales, como coaliciones en las que pudieran de alguna manera empezar a entender y a observar cómo es que iban a resolver los problemas que tenían al interior de los pueblos originarios, pero sobre todo los problemas que tenían que enfrentar frente a la jurisdicción del Estado. Es decir, cómo el propio Estado, lejos de tutelar esos derechos, estaba cumpliendo, digamos, el ejercicio de sus propios derechos de esos pueblos. Entonces hay como una mezcla de entendimientos que no terminan de aterrizar, porque existe una dominación en cuanto a la definición y en cuanto a la conceptualización de los derechos humanos. Si todas las instituciones pudieran de alguna manera resolver esa confrontación de interpretación, podría haber viabilidad para que hubiera ejercicio de derechos de mujeres en los ámbitos comunitarios, en los ámbitos de los pueblos originarios.
Pero obviamente, y vamos a ir aterrizando seguramente en lo que vamos a platicar al ratito entre todas y todos, van a traer como consecuencia todo un hilo de impunidad, ¿no? Entonces, voy a regresarme a la parte en la que se logran estos derechos por parte de las mujeres. Lo que yo quiero que ustedes tengan en su imaginario es que por un lado estaba el avance liberal, del feminismo liberal, que había logrado colocar esos derechos a nivel internacional y que fue un avance súper importante porque hasta ahorita seguimos gozando de esos derechos. Y por otro lado, que el escenario se va a tener que dividir hacia un lado, que es el lado de las opresiones que decimos interseccionales, es decir, las que son atravesadas por el origen, la lengua, la racialización y el racismo, ¿no? Entonces, como allí tenemos otra población de mujeres que dicen, a ver, aquí en comunidad no tenemos que pedir permiso para interrumpir un embarazo, ¿no? Es una decisión individual y nadie más se mete. Entonces, luchar, marchar, y enfrentarme al Estado por un tema de despenalización del aborto no es algo que a mí me convenza, porque yo ya lo tengo, ¿no? Es algo que tengo ganado. Y las mujeres de las ciudades, las mujeres que nos desempeñamos en otros espacios, ¿no? Vemos eso como una necesidad importante y claro que lo es, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay escenarios diversos, pero no por ello se contraponen, al contrario, ¿no? Como bien decían las zapatistas, ¿no? Si tu misión es romperle el queso, dijeran, ¿no? Por sustituir palabras, ¿no? A los sistemas de opresión, pues aquí estamos, ¿no? Queremos también romper estos sistemas de opresión. Si tu tema es feminismo, adelante. Si tu tema es esto, si tu tema es territorio, adelante. O sea, unámonos para romper este sistema que nos oprime y que nos esclaviza. Entonces, esto es importante también porque las feministas en Bolivia, en Argentina, en Chile, principalmente mujeres que van a impulsar movimientos de mujeres en sus espacios, mujeres mapuches, ¿no? De todas las identidades culturales, van a empezar a empujar un feminismo que va a ser conocido como el feminismo comunitario. En algún momento le llamaron feminismo indígena. Y otras mujeres de estos movimientos dicen, no somos feministas, ¿no? Somos mujeres luchando contra sistemas de opresión. Entonces, aquí señalar muy puntualmente que todos estos procesos para lograr la consecución y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, tanto individuales como colectivos, sí han sido generados a partir del ejercicio de un derecho que es el de la protesta. ¿Por qué? Porque gracias al ejercicio de ese derecho es que las mujeres van a empezar a conquistar espacios dentro de donde no estaban siendo visibles. Primero porque dentro de los pueblos, de la lucha de los pueblos originarios que se da al menos en México, y después, porque sí les digo, o sea, México fue parteaguas en tema de reconocimiento de derechos de pueblos originarios, entre otros, pero sí en México esta reforma al artículo 2 va a ser muy importante. Las reformas que tiene la Constitución de Oaxaca en materia indígena, que se lograron hace, qué sé yo, 6 años, más o menos, un poquito más de 8 años, pero lo más importante es que también con todo este avance que se da con pueblos zapatistas, con pueblos que simpatizan con zapatismo, etcétera, y pueblos que ya de por sí estaban en una lucha de autonomía y libre determinación, entonces se van a unificar y van a conformar un frente común mundial que va a lograr en el año 2017, no, en el año 2009, la firma de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y entonces ahí, ¿qué encontramos? Estamos encontrando una evolución de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si en el año de 1948 se hablaba de lo individual, y bastantes años después, échenle cuenta, ¿no? Reconocen los colectivos. Entonces, también tienes derechos. Un poco antes se empiezan a reconocer los derechos a través del protocolo, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que esos van a tener su impulso en los años 80 y que, pues bueno, va a recuperar como la visión, fíjense, etnocentrista de esos derechos. ¿Cómo? Que somos los que debemos tutelar el ambiente, debemos tutelar la naturaleza, debemos cuidarla, ¿no? Tenemos derecho a que el aire sea limpio,
tenemos derecho a la educación, a una vivienda digna, a salud pública, etcétera. Y en esa lógica etnocentrista, vamos a encontrar que no están contemplando lo que para los pueblos significa el agua, lo que para los pueblos significan los árboles, los animales, la tierra, son cosas muy distintas. Y si nos quedamos con la idea de Naciones Unidas sobre el reconocimiento de derechos humanos, pues nos vamos a quedar solamente, como dijera, con la parte descafeinada, ¿no? De los derechos humanos, y que por un lado, pues puede sonar como bonito, que ya hay derechos colectivos, que ya se reconocen los derechos de los pueblos, etcétera, pero sigue habiendo una laguna enorme de lo que implica la interpretación y la conceptualización para poder llegar al ejercicio pleno de esos derechos. Entonces, hay personas en comunidades y pueblos originarios y afrodescendientes que están haciendo una defensa a la invasión de sus territorios, al despojo. Está habiendo una necesidad imperiosa de poder colocar frente a todo el mundo que no pueden meterse en ese espacio. No tanto porque les pertenezca en el sentido, digamos, occidental de la palabra, sino que es una pertenencia de ellos hacia esa tierra, no tanto de la tierra hacia ellos, como lo manejan estos derechos colectivos emanados de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener nuestro primer cuestionamiento. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo garantizamos? ¿Cómo reconocemos los derechos? Y por eso, para mí es muy importante decirles que vamos a tener que no solo estudiar los derechos humanos desde esta visión etnocentrista, sino que vamos a tener que empezar a estudiar los derechos desde las lógicas de los pueblos. Es decir, si para la comunidad pues no sé, digamos, de población zapoteca, ¿no? La pertenencia, la dignidad, el derecho a la vida significa el alma, pues entonces no es lo mismo de lo que están planteando dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Tan es así que tenemos esta diversidad de opiniones de acuerdo a nuestras culturas, que en una sentencia de la Corte Interamericana del caso Jackie Axa contra el gobierno de Paraguay, de niños de la calle, contra Guatemala, entre otros, a Guayamaxa, como sentencias que van a decir, híjoles, espérense, ¿no? El derecho a la vida no es nada más que no te priven arbitrariamente de ella, ¿no? Por una razón de violencia política y demás. No, es que no vivas de manera indigna. Y ahí hacen toda una reflexión, dicen, a ver, es que estas personas de estos pueblos originarios que fueron despojadas y tal, pues ahí es donde se debe apreciar y determinar que el sentido de la vida lo tienen vinculado directamente con la tierra donde viven. Y si tú les despojas y les sacas de ahí, porque a los pueblos de Yaqui Axa les dieron unidades habitacionales con departamentos, imagínense personas que vivían en los árboles, que tenían casas así súper ventiladas, donde podían ir a donde quisieran, a los ríos, etcétera, pues tenían que vivir en espacios pequeñitos, ¿no? Y así apilados unos tras otros. Entonces la gente no pudo sobrevivir, la gente se suicidaba, ¿no? Se perdían el alcohol, no sabían cruzar las avenidas, no sabían cruzar las carreteras y mucha gente moría atropellada. O sea, había una situación súper triste que va a ser considerada en estos casos y entonces dicen, a ver, espérate, entonces no podemos hablar del derecho a la vida como lo hablábamos antes. Tenemos que hablar del derecho a la vida desde lógicas distintas. Entonces, los derechos humanos de las mujeres evolucionaron, en el caso de los pueblos originarios, fueron evolucionando también a partir de los logros obtenidos para los pueblos originarios, ¿no? Esta Declaración Universal, estas sentencias que han sido muy importantes, yo les quiero decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que deja de tener la hegemonía Estados Unidos en la designación de magistradas y magistrados, va a tener una evolución bien importante, yo diría, me atrevería a decir que de las mejores en todo el mundo, para poder reconocer los derechos humanos, pero no solo reconocerlos, sino que generan epistemología, generan conocimiento, generan una inclusive conceptualización, ¿no? de temas que antes estaban siendo dominados desde Europa y que Europa decía, es que la vida significa esto, ¿no? Entonces, vamos a tener
rebasados, digamos, los conceptos que habíamos estudiado en las universidades, y ahora va a tener que ser en la práctica, va a tener que ser a la par de los pueblos originarios, de empezar a escuchar qué pasa. Las mujeres de pueblos originarios, y eso fue un gran error de la reforma que se hizo con Gabino Cue, la reforma en materia indígena, porque aunque se reconoce la autonomía y la libre determinación, vamos a encontrar que hay ahí plasmado que todo lo relacionado con violencia hacia mujeres tenga que ser revisado por los sistemas federales y estatales de protección a las mujeres, ¿no? ¿Y eso qué significa? O sea, te doy tu autonomía, según yo, y te otorgo tu libre determinación, pero tú no revisas los casos de mujeres, los revisamos nosotras, como Estado. Y entonces los pueblos originarios que resolvían situaciones de violencia familiar, que resolvían cuestiones enfocadas a las pensiones alimenticias, bueno, no pensiones, sino al derecho a los alimentos, a las, pues al mantenimiento de la vida, ¿no? Familiar, antes resolvían algunos pueblos. Algunos bien, otros mal, no sabemos, ¿no? Pero a partir de esa reforma ya no podemos. Y entonces ya no puedes, ¿no? Ninguna autoridad ahorita te va a resolver ningún asunto de controversias familiares, de ningún tipo, ¿no? Que si la mujer la está acosando su novio, no, eso no sabemos nosotros. Que si la mujer la está molestando su novio o la está molestando el tío, no, eso no lo vemos nosotros, que se vaya para allá, ¿no? Hay autoridades que han trabajado el ejercicio de esa autonomía y se han apropiado también de eso y sí resuelven, pero aún así resuelven a cuentagotas y con mucha cautela. ¿Por qué? Porque empiezan las quejas, empiezan las demandas, ¿no? Demandas, por ejemplo, donde utilizan los órganos judiciales para determinar abuso de autoridad, ¿no? ¿Y quiénes son los actores en estas demandas? Son los hombres que agredieron a las mujeres, ¿no? Entonces es una cosa bien increíble. Yo no sé ahorita cómo está en el tema de quejas en derechos humanos contra autoridades que ejercen la libre determinación en casos de mujeres, ¿no? Yo creo que ya no son tantas porque ya no resuelven, pero pues no lo sé, ¿no? Ahorita cómo está esa situación. Pero el punto aquí es que esos derechos humanos de las mujeres de pueblos originarios, dicen, nos vemos atadas de manos, porque nadie las ayuda. Entonces, se creó un abismo de justiciabilidad de derechos. Y entonces las mujeres dicen, ya no puedo ir a la comunidad, ya no puedo ir con la autoridad, porque dicen que no resuelven y me mandan al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está 6 horas, a 8 horas, vayan ustedes a saber cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O me aguanto o me voy. Y entonces muchas huyen de sus comunidades y se asientan principalmente en los centros económicos, ¿no? De comercio, que pueden ser como las cabeceras distritales, la ciudad capital, y cuando ellas están ante una necesidad que quieren trabajar, bueno, ahora ya no las pueden contratar para hacer limpieza, viven la discriminación, pueden vivir trata de personas en sus modalidades de explotación laboral, sexual y de mendicidad, ¿no? Que son las que vemos con frecuencia aquí en las calles de Oaxaca, ¿no? Entonces, esas condiciones, ¿a qué la llevaron? A que se rompió, o sea, todo, sí, el avance en derechos humanos para las mujeres, no consideraron a las mujeres indígenas, la misma declaración de pueblos originarios no considera nada de eso, ¿no? No está hablando de las mujeres, para eso está la CEDAW, dicen, ¿no? Y si quieres, tú aquí en México está la Belém do Pará, ¿no? Y ahí ya tienes para fundamentar y ayudarte para que puedas buscar justicia a esta mujer. Pero resumidas cuentas, se quedaron en el limbo, porque nadie habla por ellas. Ahora vámonos de nuevo, nos regresamos al escenario de las mujeres en las ciudades, ¿no? Del feminismo liberal y todo lo que se fue logrando. Bueno, ahí tenemos un avance importante también. En el año 2004, Marcela Lagarde de los Ríos va a hacer una de las investigaciones más importantes en el país en temas de feminicidio. Y ahí sí no excluyó a ninguna. Mujeres indígenas y mujeres no indígenas, así como mujeres afrodescendientes. Es un compendio de investigación en todo el país sobre el tema de la violencia feminicida. Lo pueden encontrar, está en la Biblioteca del Congreso de la Unión y creo que se consulta por línea, no estoy muy segura, pero sí, chéquenlo. Ahí está esa investigación y esa investigación tiene ya 10 años, ¿no? Va para 10 años, ¿no? Entonces, esa investigación lo que hace es develar la condición de violencia en la que se encuentran las mujeres
y cómo el problema que antes estaba regionalizado solamente en el norte del país, de los asesinatos masivos de mujeres, empieza a verse que no nada más estaba en Ciudad Juárez el asunto. Empieza a verse que hay toda una serie de eventos de feminicidio que han quedado como, pues así pasa, ¿no? Y entonces, pues Marcela Lagarde, a través de esa investigación, va a colocar 3 leyes muy importantes en nuestro país y que seguramente ustedes las utilizan todos los días. Es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Protección para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, son esas 3 leyes que ella impulsa y que tienen un sentido muy particular. Por un lado, el de igualdad entre hombres y mujeres lo que busca es sujetar los derechos que ya se habían logrado previamente, de tal manera que ya no pudiera dar cabida la discriminación, por ejemplo, en el salario. La discriminación en la posibilidad de colocarte en puestos de alto mando, ¿no? De participar en elecciones, de poderte colocar como candidata, etcétera, ¿no? Entonces esa ley de igualdad pues era como el amarre de los otros derechos que ya se habían logrado. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia va a traer aparejada uno de los mecanismos más importantes del país para señalar que vivimos una situación de violencia muy grave, y esa va a ser la alerta de violencia de género. Y esa alerta de violencia de género va a estar conformada con una serie de acciones institucionales todas para efecto de que pueda detenerse la oleada de violencia que se tenga en el territorio que haya sido, en donde haya sido declarada esa alerta. Luego tenemos la otra ley, que es la de niños, niñas y adolescentes, en las que protege principalmente a niños y a la niñez en general, pero de manera muy particular a las niñas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con embarazos adolescentes, ya como decía Olga Sánchez Cordero hace poco, ¿no? O sea, ya el embarazo de un adolescente ya presume, ¿no?, la existencia de un delito, y por lo tanto tiene que investigarse, hacerse un trabajo social de investigación para determinar en qué condiciones es que se dio ese embarazo de una niña, ¿no? Entonces, ahí, estas 3 leyes brillaron por su ausencia hasta apenas 3 años, 4 años, ¿no?, atrás, 5 años, perdón. ¿Por qué? Porque nadie las aplicaba. Oiga, es que usted conoce, juez, que hay una ley, el Código Penal dice esto, el Código Civil dice esto. No, es que aquí no viene. Es que la ley de tal institución o tal ley orgánica dice que por ahí no debo ir, que nada más me toca esto. Oiga, pero es que hay leyes también específicas que tiene usted que aplicar, hay criterios internacionales, hay esto, hay jurisprudencia, hay esto, lo otro, ¿no? Y pues no se conocía. Fue a través del activismo, nuevamente, que va a colocarse esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora ya la tenemos ahí, ya figura, por fin, ¿no? Y figura en un parrafito muy pequeñito que tiene que ver con los derechos de la víctima, y una vez que termina de decir cuáles son esos derechos, y los jueces considerarán aquellos derechos que no aparecen aquí, pero que aparecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Punto final. Es todo. Luego, cuando son medidas cautelares o medidas de protección, lo mismo, hasta el final. Y en caso de que la mujer haya sido víctima de violencia por razones de género, entonces se considerará la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida. Yo les pregunto a quienes han tenido oportunidad de ver estos casos directamente, ¿cuántas veces Ministerio Público, Policía, Agencia Estatal de Investigación, perdón, jueces o autoridades en general, cuántas han reconocido la Ley General de Acceso como un instrumento jurídico que utilice para poder fundar y motivar cualquier acto de protección hacia mujeres que han sido víctimas de una forma de violencia, independientemente de su condición cultural, la lengua, origen, etcétera, ¿no? La verdad es nula, ¿no? Los espacios y los aparatos de protección de derechos humanos tampoco la consideran, o sea, queda como señalada. Si a mucho,
La logran colocar ahí y con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo tal, y luego el artículo no sé qué de tal, fundamentan, ponen el fundamento, pero no lo motivan. O sea, no dicen por qué señalan esa ley, no dicen qué es lo que están tomando de esa ley. Entonces, aunque las leyes han existido, hay una nulidad en su aplicación. Y esto me lleva al tema del cierre de esto de los derechos humanos, ¿no? De los contextos de vulnerabilidad de derechos humanos por temas de violencia. El tema aquí es la impunidad, ¿no? Como decían por ahí, queremos justicia, pero justicia con nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se habla de justicia, sí se habla de llevar todos los casos a la justicia, pero no hay respuesta efectiva. El artículo 1 de la Ley General de Víctimas, que brilla por su ausencia en cualquier determinación judicial o de autoridad que implique conocer el caso de alguna mujer víctima de violencia, sea el del origen que sea la mujer, ¿no? Y entonces ahí tenemos en cuenta que, aunque se han creado una serie de protocolos, porque además hay un protocolo muy importante que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género y el protocolo de actuación en materia judicial para casos de personas pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes. Esos protocolos no los aplican. Si a mucho han llegado a aplicar el de niñas, niños y adolescentes, pero bien mal, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué de repente la pandemia, que nos va a elevar los índices de violencia, ya que si en México la predominancia de las denuncias en materia de violencia contra mujeres eran dentro del ámbito familiar, ahora imagínense con la pandemia, es decir, la familia encerrada en un solo espacio, lo que hizo fue detonar esa violencia, es decir, apresurar la violencia, ¿no? Y contenerla en un solo espacio físico, y se derivó en una explosión que impactó de manera muy negativa la vida de muchísimas mujeres en el país. No solo eso, hubo despidos injustificados, hubo despidos porque nos poníamos a sopesar que tenemos aquí un montón de trabajadores, ¿a quiénes quitamos? Quitemos a todas las mujeres y para afuera todas, ¿no? Es que es pandemia, ¿no? Y solamente a discreción, porque supuestamente despides a todos, pero a discreción te rescato solo a los hombres, ¿no? ¿Ven cómo está la cosa? Entonces, muchos son los casos de mujeres que fueron despedidas de sus trabajos. Ha valido de muy poco la reforma en materia de reconocimiento del trabajo doméstico, el que ahora se regulen derechos a la salud, entre prestaciones y demás. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mujeres que trabajan haciendo las labores domésticas de manera privada, ni se enteran de qué va. Nadie les explica, nadie les va a explicar, ¿no? Y si en un momento dado la señora que la contrataba le dice, oye, ya no te voy a contratar porque si me llegan a cachar que te contrato y no pago tu seguro, me van a sancionar, mejor ahí muere, mejor hago yo mi quehacer. Y la señora, ¿qué creen que le va a decir? No, no me dejes sin chamba, tengo hijos, dame trabajo. O sea, no, o sea, es que la lógica de las leyes no está crecida, no está nutrida, no está conformada dentro de la lógica de quienes viven esas necesidades. Y por eso es que muchas veces se dice, a ver, aterriza la ley, pero ¿cómo la aterrizo? Pues es que no puedes utilizar esa ley en una lógica que es completamente diferente. Pero ¿qué sí puedes hacer? Puedes interpretar como agentes de Estado, puedes interpretar, puedes utilizar toda esa normatividad y concretarla en estos contextos que hemos estado viendo, ¿no? A ver, hay pandemia, pero hay despojo de tierras, pero hay invasión en predios, pero hay migración forzada. A ver, no puedes actuar como autoridad sin considerar esos contextos. Si no analizas el contexto a donde vas a aplicar la ley, de nada sirve que la atiendas a la persona. De nada sirve que, ay, sí, atendí muy bien a esta señora, pero no le resolví nada, ¿no? Ay, sí, fui empático, fui amable, hasta le ofrecí un café, pero pues ya, pero me presentó una queja porque no le pude brindar una medida de protección, porque es que no la necesitaba, ¿no? Fíjense, bien interesante lo de las medidas de protección. Yo aquí nada más se los cuento en paréntesis, ¿no? Porque cuando dices, a ver, la ley te provee
de facultades para que tú dictes la medida de protección que consideres conveniente. ¿Para qué? Para preservar la vida, evitar un nuevo incidente de violencia, a que consideres, de acuerdo al segundo constitucional, consideres y tengas en cuenta las especificidades culturales de la mujer que estás atendiendo, ¿vale? Pero si la mujer lo que te dice es que yo no me quiero salir de mi casa y la institución le dice, pero tienes un albergue, puedes irte ahí al albergue con tus hijos, ahí hay muchas cosas que tú puedes ocupar, ¿no? Y bueno, la señora dice, órale, pues me voy, pero en el albergue hay un montón de mujeres, el albergue es una cosa chiquita, es como una prisión en domiciliaria, ¿no? Casi, casi. Y entonces ahí hay algo que dicen, el champú es para todas, el cepillo también es para todas, el papel higiénico es para todas, o sea, entonces, desde la lógica de la comunidad dices, no, a ver, yo me iba al río. A ver, el río para mí es muy importante. El río, mis hijos, mis animales son muy importantes. No, señora, pero no le podemos proteger los animales, ¿cómo cree? ¿No? Entonces, son esas versiones tan poco sensibles, yo no sé si sensibles, sino también tan desconocedoras de la realidad que vivimos todos los días en Oaxaca, ¿no? En esa diversidad dices, ¿derechos humanos dónde? Es que no podemos aplicar esa conceptualización de derechos humanos para las mujeres en pueblos originarios, si ni siquiera se pueden aplicar a las de las ciudades, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener muchas dificultades para entender esos derechos humanos, ¿no? Y bueno, me voy a cerrar con el tema de la impunidad. Entonces, para concluir esta parte, y me quede media hora para lo de, bueno, no sé si me queda media hora, ¿verdad? para lo que viene de la expresión material del derecho a la protesta. Y es que sí les quiero presentar la parte, como dijéramos ahí, esa que choca, pues, ¿no? O sea, la que no cae bien, la de por qué hacen eso, ¿no? Entonces sí quiero mostrárselas porque me gustaría empezar a escuchar las reacciones, ¿no? Y ver y discutir qué está pasando, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte de los derechos humanos en estos contextos de violencia sociopolítica, que además esa violencia sociopolítica da cabida para otra ocasión, pero es muy, muy importante ir viendo qué es lo que pasa en esos lugares, en los pueblos que están en resistencia, las mujeres, yo les digo, o sea, los megaproyectos han impactado a tal manera a la vida de las mujeres que la violencia familiar se ha hecho presente por la existencia de esos megaproyectos, no porque tuvieran problemas, ¿no? No, la violencia existió a partir de los megaproyectos y eso es algo que muy pocas veces se toca y vale la pena irlo tocando, ¿no? Entonces, quédense con esta idea. Derechos humanos construidos desde lógicas etnocéntricas, occidentalizadas y liberales. Segundo, el contexto de los derechos humanos desde las cosmovisiones de pueblos originarios y afrodescendientes está siendo construida por mujeres principalmente y quizás no las escuchen en los espacios academicistas, ¿no? Vale la pena abrir espacios para escucharlas de manera directa. Otro punto importante también es que existen leyes, apóyense de ellas, pero analicen su contexto en el cual se desarrolla cada caso, cada uno de los casos, y que tienen la posibilidad, sobre todo las jurisdiccionales o las de investigación, de apoyarse con cualquier otro mecanismo o cualquier otra institución que tenga que ver con el tema. ¿Qué quiere decir? Una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Podría la Defensoría de Derechos Humanos otorgar alguna medida de protección y en qué términos, ¿no? ¿En qué espacio? ¿Qué contexto vamos a considerar? ¿Ah? ¿Cómo se va a ponderar los derechos? ¿Los voy a ponderar desde mi conocimiento de derechos humanos occidental, neoliberal, etcétera? ¿O voy a considerar los derechos a la dignidad y aquellos que tienen que ver con los pueblos originarios cuando tengo frente a mí un caso de violencia hacia una mujer indígena, por ejemplo, ¿no? Luego, tener en cuenta la interseccionalidad, es decir, cuántas cosas atraviesan los cuerpos de las mujeres, y esto tiene que ver con cómo te trato por el trabajo que haces, por cómo te vistes, por el cuerpo que tienes, por el color de tu piel, por la forma en que hablas, por la forma en que te peinas, por si tienes conocimientos académicos o no, etcétera, ¿no?
piensen desde esa lógica, ¿no? Entonces, empezar así como a dividir, ¿no? A seccionar el caso y analizarlo y estudiarlo, porque no podemos estar fuera de eso. Bien. Y luego, ya por último, también les quiero decir que la impunidad se da desde el momento en que la primera autoridad, sea quien sea, no da cabida a garantizar el derecho de la víctima a que no viva ningún evento más de violencia, ¿vale? Y bueno, eso tiene sus bemoles. También otro día platicaremos de eso. Bueno, hay una, bueno, la canción es muy bonita porque ya seguramente la conocen, es la de Vivir Quintana, de Vivir sin Miedo, y que habla de, pues precisamente narra, ¿no? En todo lo que es la canción, pues las dificultades, ¿no? En las que se enfrentan mujeres que han sido víctimas de violencia, de feminicidios, etcétera. Pero algo muy importante que venía en este video, que era por lo que se los iba a poner, es que es el video de Vivir Quintana, pero las imágenes que aparecen son de marchas del 8 de marzo. 8 de marzo y otras marchas que ha habido, sobre todo aquí en Oaxaca, en general en el país, ¿no? Y quizás las más sonadas son las más recientes que fueron en plena pandemia en Palacio Nacional y que también tuvieron así sus repercusiones aquí en Oaxaca. Esas marchas fueron, si no tuvieron como el latino de ver la marcha o de ir a la marcha, algunas de estas marchas estaban conformadas por mujeres de pueblos originarios también y que traen sus resistencias propias, ¿no? Pero lo que más llama a la vista, o quizás lo que hace que estas marchas sean como masivas y que sean impulsadas en redes sociales, que haya habido un montón de difusión por los medios electrónicos principalmente, es que ha rebasado los límites. Esta impunidad de la que les hablaba, o sea, ya rebasó los límites y como que llegó a tope, ¿no? Antes, por lo menos en la comunidad, regañaban al agresor. Le decían, oye, ya cálmate, oye, si sigues así, te vamos a sacar del pueblo, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, que desde una lógica occidental dicen, no, es que vulnera sus derechos. No, o sea, definitivamente hay una falta de interpretación y de armonización, fíjense, o sea, cuando se habla de armonización se habla de otra cosa, no de copiar tal cual aparece el derecho que redactaron personas con una visión occidentalizada de la vida, de la dignidad y de otras cosas, a plasmarla dentro del derecho en el que además autoridades asumen la necesidad de sancionar o de responsabilizar a las autoridades de pueblos originarios. Ahora, no todas son tan buenas ni tan malas, es que es una entidad con un sistema jurídico que le llaman sistema normativo, como el sistema normativo del Estado, ¿no? Entonces, en esta lógica de sistemas, vamos a decir, tienen sus fallas, ¿no? Tienen sus falencias, ¿no? Y hay unas y otras. Entonces, ahí es cuando tenemos una percepción distinta de cómo debiéramos abordar esa garantía, digamos, ¿no? del derecho de las mujeres. Entonces, las mujeres históricamente la humanidad ha tenido este derecho a la manifestación, pero es un derecho que en países donde la violencia sociopolítica predomina o ha sido invisibilizada, o pues como es, ¿no? La violencia sociopolítica está disfrazada, ¿no? Y obliga a operadores, actores dentro de las mismas estructuras de Estado, que obliga, digamos, a la misma población a pensar que estamos en una especie de normalidad y que no pasa nada, ¿no? O sea, que la violencia que hay es porque esa gente se buscó esa violencia, pero que hasta ahí, ¿no? Entonces, el efecto precisamente de considerar la violencia sociopolítica como un contexto real es precisamente porque ha engañado, ¿no? a mucha gente que vivimos en una aparente tranquilidad, en una aparente paz. En el informe que rinde la relatora especial sobre derechos humanos de mujeres, con una visita que hace a Oaxaca, sí logra colocar el término de una violencia equiparable a aquellos territorios que estaban en guerra. Decía, la violencia que viven aquí las mujeres se parece a las que están en Medio Oriente, pero en Medio Oriente están en guerra, en una guerra formal. Pero entonces viene Rita Segato y dice, a ver, no, es que sí hay una guerra. Son las nuevas formas de la guerra.
y las nuevas formas de la guerra no son formales y son a que no sabes de dónde vienen. Y dentro de todos estos elementos está pues el crimen organizado, los megaproyectos, los intereses de grupos en el poder, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo que hace es amalgamarse, y Rita Segato dice muy claro, ¿no? Rita Segato también fue perito en el tema de violencia feminicida en Ciudad Juárez, y entonces ella logra colocar ahí, dice, a ver, es que las nuevas formas de la guerra se inscriben en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ahí está puesto la impunidad, el que no importan las vidas de las personas, y menos las de las mujeres, porque tan no importa porque es guerra, que no nos importa el cuidado de la vida, que no nos importa el trabajo que ellas realizan, y que no le importa absolutamente a nadie, porque no hay justicia, no hay reparación y no hay no repetición. Sigue habiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Pues es un Estado de Derecho que desconocemos, las mujeres al menos, ¿no? Y entonces, dio la participación de todas estas mujeres latinoamericanas en el ámbito de las discusiones sobre los derechos, va a llevar adelante una difusión masiva, ¿no? Y entonces las redes sociales se suman pues colectivos que ya venían trabajando de este milenio feminista que les digo, y empiezan a estructurar toda una serie de estrategias, ¿no? Para difundir ideologías feministas, decoloniales, anticolonialistas, antirracistas, y entonces ahí pues empieza a fluir, ¿no? Y las juventudes retoman y dicen, a ver, esto es cierto, o sea, esto es cierto, no me permiten ser, no puedo existir aquí, no puedo existir. Y eso es desesperante porque atentan contra tu identidad y contra tu dignidad, y eso no lo está garantizando nadie. Entonces, si la mitad de la población me está diciendo, me está reclamando que no hago nada, entonces el derecho a la protesta es el último recurso que tienen muchas mujeres para poder expresar la necesidad de justicia, la necesidad de hacer visible una problemática que nos tiene atadas de manos y pies, que nos tiene vetadas para poder decir algo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las consecuencias. Entonces, dicen las mujeres, ahora no me importa, ahora voy a retomar los ejemplos de las otras, ¿no? Las zapatistas, ¿no? Las zapatistas, hombres y mujeres, decían, nos tapamos el rostro para que nos veas, ¿no? O sea, me tapo para que me veas. Y eso es lo que pasó. O sea, no queremos ver el rostro en sí de la persona. Lo que nos impactó fue ver que todas las personas no tenían el rostro visible. Y eran pasamontañas. Y no solo es por proteger de que no me vean, no, es un simbolismo, pues un simbolismo que dice, no me estás viendo, nunca me ves, no existo para ti, Estado, no existo para quienes deberían estar cuidándome a mí, estar cuidando que mis derechos los pueda gozar de una manera libre, sin violencia. Y entonces empiezan a darse, si ustedes se acuerdan, hace, 10 años las marchas éramos, no, me incluyo, ¿no? Éramos grupitos, ¿no? Pequeñitos, ahí de manera muy simbólica, lo que podíamos, hacíamos todo simbólico. Pero ahora las marchas no son así. Ahora las marchas tienen acciones de otro tipo, ¿no? Acciones que han hecho que todo el mundo voltee a verlas. Ahora voltean a verlas. ¿Y qué pasa? ¿No? Qué bárbaro, no, pues es que vayan a la fiscalía, pues si ya tantos derechos que tienen, empieza una serie de críticas y críticas y críticas y críticas. Y entonces es que porque le rompieron los vidrios, ¿no? Yo escucho a la maestra Ana Vázquez, ¿no? Pues bueno, ella ya me conoce, ¿no? Cómo opino y lo que digo, ¿no? Y me dice, ay, es que no se vale, Erika, que rompieron los vidrios, le digo, y no se vale, le dije que dejen ir al que la violó, al que la mató, los dejan ir, ¿no? No pasa nada. ¿Qué vale más, no? Para ti, ¿qué vale más? Como funcionaria, ¿qué es más importante para ti? Y así nos vamos con todas, ¿no? Con todas la función pública, el sector empresarial, es que es pura pérdida, es que no se vale, yo como empresario, ¿qué tengo que ver? Me rompiste la puerta, me pusiste un letrero bien obsceno, dicen cosas bien feas, hablan de muerte, hablan de no sé qué, pues, ¿qué les pasa? Están locas, ¿no? Están desquiciadas. No, perdón, pero me río, no digo,
¿no? Ya no entro en debate, ¿no? Porque luego me canso y ya digo, no, tengo cosas más importantes que hacer, pero ahí está el punto, ¿no? A mí me gustaría decirles, oye, ¿y te has preguntado por qué lo hacen? O sea, sí me gustaría entrar en debate, pero no tengo tiempo, pues, no, o sea, piensa, o sea, ¿por qué lo hacen? Lo mismo pasó cuando la protesta en 2006. Ay, es que los maestros y no sé qué, la gente no sé cuál. Y si se dan cuenta, los discursos hacia el derecho a la protesta, sea de quien sea, el ejercicio de ese derecho siempre está cuestionado. Siempre. ¿Se han preguntado por qué? Pregúntense. Pregúntense por qué siempre estamos señalando. No, es que son de la CTM también. Ah, esos de la CTM que no sé qué. ¿No? Todos, absolutamente todos los que protesten, legítimos o no legítimos, el ejercicio del derecho a la protesta existe por algo. Y ese derecho es la posibilidad que tiene la gente que es gobernada para poder transformar y trastocar el ejercicio de poder de Estado para poder mantenerse viva. Y ese es el gran punto. Por la vida. El derecho a la manifestación tiene digamos, como muchas tonalidades, ¿no? Hay desde la protesta de esta forma, de esta otra protesta. Por ejemplo, en Chile a mí me tocó ver una protesta y yo pensaba que era un festival pues de primavera o algo así, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué bonito. Me decían, no, es que están protestando. Ah, sí, ¿por qué no? Pues por el tema de la educación, ¿no? Que habían subido las cuotas en la escuela y todo. Pero iban con tambores, así la gente como con flores y todo. Yo dije, ay, qué bonito protestan, ¿no? Después supe por qué protestaban así. No pueden hacer otra cosa, les coloca en criminales, como ahora en estas reformas que ha habido con respecto a los códigos penales federales principalmente y al código penal, ¿no? Que fueron apenas entrando el 2010. Ah, pues señalas que aquella manifestación que se conforme así, asá, será considerado tal delito y como delito grave, no alcanzas fianza y te tienes prisión preventiva a fuerzas. Pero a todos los feminicidas, híjoles, como no sabemos qué es el feminicidio, como estoy confundido, ¿por qué feminicidio y no homicidio? O sea, como estoy bien confundido, mejor ahí muere, ¿no? ¿Para qué vamos a meter a ese inocente en la cárcel? Fíjense, los criterios para las detenciones, para el auxilio de mujeres que están siendo violentadas. Híjole, doña, es que, a ver, enséñeme que usted es la dueña de la casa para que yo le crea que debo sacar al señor, porque si no, a mí me va a ir mal, ¿no? No hay cabida para ir más allá. Toda esa inacción de los agentes de Estado tiene un componente, y ese componente es digamos, la institucionalización del miedo. No porque pierdo mi chamba, no porque me presentan un amparo, no porque me van a señalar. Y entonces entramos en lo que tanto debatía Hannah Arendt, ¿no? Sobre la banalidad del mal. No me meto en problemas, mejor hay que ver cómo se arreglan, ¿no? No, yo no puedo. No, señora, no le puedo dar mis datos, porque como policía yo nada más vengo aquí a ver si puedo ayudar, pero no le puedo dar mis datos para que usted lo mencione en el Ministerio Público. O sea, es un no, 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 no. Entonces, la protesta social se convierte en la posibilidad de externar el repudio a una estructura de Estado que no está dando una respuesta efectiva a las necesidades de justicia de las mujeres, mucho menos a la posibilidad de garantizar un Estado de Derecho, ¿vale? Entonces, yo no sé si ya me pasé de tiempo, voy a dejarlo aquí, por favor, coméntenme, díganme qué piensan, qué han visto ustedes, ¿no? ¿Cómo es la función desde dentro, ¿no? Creo que todo esto da cabida para profundizar muchísimo, incluso en otros aspectos, ¿no? Más importantes, pero voy a dejarlo aquí y pues ahora sí que dejo el micrófono abierto. Muchas gracias, maestra.
Por ahí había un comentario en el chat, me parece que ya había una compañera que había puesto un comentario, no sé si quiere encender su micrófono para hacerlo, o si alguien más quiere participar, puede hacerlo con gusto, puede encender su audio, su cámara y lo escuchamos. Voy a leerles el comentario para que sepan, para que se enteren, que a lo mejor ya lo leyeron, ¿verdad? Me gustaría comentar que ahorita con la reforma de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas las autoridades administrativas, incluyendo a las autoridades de los municipios, tienen la obligación de brindar protección a las mujeres y garantizar sus derechos. También la misma ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública les obliga a garantizar su seguridad y velar por su vida e integridad, incluyendo por las mujeres. Pero en muchos casos han decidido, bajo la excusa de la autonomía, en muchos de los casos, no intervenir. Sí, es lo que les decía, ¿no? O sea, como que, vamos a poner un ejemplo. Esa autoridad que dice, no, yo no hago nada, aunque la ley general me diga que lo puedo hacer, yo no lo voy a hacer. Porque, ¿qué creen? Que muchos de los municipios son evaluados por el Congreso, en los cierres, pues en todos sus ejercicios anuales o por trienios, y resulta que si tienen alguna acción realizada que no se enmarque en lo que la ley municipal les otorga, no lo hacen. Es como el ministerio, es como la policía, seguridad pública, ¿no? Vamos a decir ahora que están hablando de seguridad pública. Es como que llamas a Mujer Segura y, oiga, necesitamos apoyo porque mire que la señora, estoy oyendo aquí, pero ¿usted quién es? No, pues soy la vecina. No, es que mire, pues vamos a ver si puede llegar alguien. Pero no dicen nada más. Llegan media hora después, cuando ya no hay nada, se quedan ahí mirando como, híjoles, ¿y ahora? Pues, ¿qué pasó? A ver, cuénteme. No, pues ya, ¿para qué? No. Ya se fue al Ministerio Público, ¿no? Y se tuvo que ir caminando y sola, ¿no? Entonces, de decir nada malo, es que simplemente, y a mí me consta que todos los operativos desde Mujer Segura carecen del refuerzo institucional. Un innumerable sector de seguridad pública dicen, es que no tenemos el respaldo institucional. Es que si yo hago algo me van a decir, pues tú lo hiciste porque quisiste, ¿no? La mayoría de policías desconoce el contenido sustancial de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Desconoce esa parte y por eso mismo dicen, por miedo, no lo hago. Y eso ocurre en los municipios, en todas partes, compañeras y compañeros, lamento decírselo. Los mismos jueces no aplican el protocolo para juzgar con perspectiva de género porque tienen miedo de quedar mal, de verse mal, de no saberlo interpretar, ¿no? Nos ha tocado dar acompañamiento, casos ya judicializados en audiencias y demás, no hablan del tema. Oye, es que es violencia familiar. El señor le pegaba siempre. Acotémonos al último hecho, al punto que está dando el Ministerio Público. Lo demás no nos importa. Entonces, el miedo provoca la inacción. Y la inacción conduce a la inconsciencia. Es decir, ya no vas a poder tener la posibilidad de reflexionar y de analizar lo que tienes frente a ti. Porque entonces solo cumples. ¿Pero qué cumples? No, pues cumplo lo que puedo, ¿no? No, aquí nada más dice que esto yo ya no me meto, ¿no? Ya no voy más allá. Oye, pero tú tienes posibilidad, mira, no solo la Ley General de Acceso. ¿Cuántas jurisprudencias en materia de derechos humanos tenemos? Y les voy a mencionar las 3 que son de México, además, las más importantes, en las que han sentenciado a México como responsable de las violencias. La de Campo Algodonero, Inés y Valentina, y la última de las mujeres que fueron torturadas con violencia sexual en Atenco. Y todas, de veras, cuando tengan oportunidad, léanlas, lean el contenido completo de la sentencia,
porque ahí vienen en pedacitos, en párrafos, lo que decían los policías, los que decían las autoridades jurisdiccionales, lo que decían las autoridades administrativas. Y créanme, todas dicen lo mismo. Es que mire, no tenemos ni para papel, es que no tenemos para gasolina, es que mire, yo quisiera ayudarla, pero pues yo ya no puedo hacer más allá. O sea, nunca pueden. Y yo no digo que eso sea falso. Más bien digo, ¿dónde está el recurso para atender? ¿Por qué solamente en la llamada División de Género de la Agencia Estatal de Investigaciones solo habría 10 agentes? 10 agentes para, en promedio, 8 feminicidios al mes, ¿no? Como para que uno tuviera cada uno, pero cada mes, ¿no? Entre 8 tienen que hacer la investigación ministerial, la investigación policial, tienen que dedicarse a qué, a ver forenses, a entrevistar, a esto, al otro. No da tiempo, no les va a dar tiempo nunca, jamás. Y sus carpetas van a ir siempre mal integradas. Y los policías que atiendan la emergencia, sean municipales o sean del sector de seguridad pública, van a decir, es que yo no me meto, yo nada más vine a ver si la podía ayudar y ya la puedo canalizar al Ministerio Público, pero yo me lavo las manos, yo ya no le entro. Y entonces, el mando único y entonces todo lo demás, ¿a dónde estamos paradas y parados frente a la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres? Al menos aquellos que hayan sido ya reconocidos en las leyes, ¿no? Y ya vimos que son un montón. Y cada vez se va haciendo un cúmulo más grande. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, yo quiero que me juzgues desde una perspectiva intercultural. A ver, yo quiero que me juzgues desde una perspectiva de la diversidad. Yo quiero que me juzgues desde mi propia cosmovisión. Y entonces, ¿cómo le van a hacer los funcionarios? Ojo, todos los funcionarios públicos en México y por regiones y estados tienen la obligación de contar con intérpretes en las lenguas originarias que se hablan en la territorialidad donde actúan. ¿Eso qué significa? Que en Oaxaca de Juárez, si una mujer en zapoteca del Istmo, que solo es monolingüe o medio habla un poco de español, la obligación para atender lo que sea, así sea su acta de nacimiento o brindarle informes de cualquier índole, tiene que ser en su lengua materna. No puede ser en español, ¿no? Pero hay tanto racismo que hasta las personas de pueblos originarios se apenan con pedir, ¿no? No, sí, entiendo, dígame. Y en realidad no le está entendiendo. Y al rato regresa y la regaña. Ay, le dije que así no, ay, que... Y entonces así, no, yo de veras, es muy penoso, es muy triste, ¿no? Muy triste de verdad, porque todas las personas estamos perdiendo el sentido de la colectividad, el sentido de la solidaridad, estamos inmersos en el miedo, pero el miedo hay que romperlo, como dice Vivir Quintana, ¿no? Vivir sin miedo, ¿no? ¿Qué significa el miedo? El miedo está invadiendo los cuerpos y las mentes de las personas, especialmente del funcionariado público. Y por eso, cuando salen a marchar, yo personalmente siento alivio y veo esperanza y digo, ay, qué chido que lo sigan haciendo, porque eso implica que no vamos a quedarnos quietos, que vamos a seguir, ¿no? Impulsando, cada quien desde donde pueda, como pueda, ir transformando este Estado-nación que es androcéntrico, que es occidentalizado, que es etnocéntrico, racista, clasista, colonialista. ¿Cómo vamos a transformar eso? Porque aquí les digo, ¿no? Todas las personas que estamos aquí en esta sesión, todas vivimos los impactos de esos ismos, ¿no? Todas, de alguna u otra forma lo estamos viviendo y tenemos que sobreponernos, hay que ir bien vestido al trabajo, no puedes cruzar la calle corriendo, vístete bien, ten lo último en tecnología, o sea, porque si no, no entras. No te sientes satisfecho contigo mismo, por lo mismo. Entonces, esas marchas que son la expresión de un derecho fundamental y un derecho colectivo importantísimo, que es la manifestación, el derecho a protestar. Protestar significa no estoy de acuerdo, significa me tienes que escuchar, y quiéranlo o no, en las formas en que lo han hecho las mujeres, tienen que responder. Si no responden, su Estado de Derecho está en grave crisis. Bueno, yo lo dejo por aquí, no sé si alguien quiera comentar algo más.
Compañeras, compañeros, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, puede abrir su micrófono o puede escribirlo en el chat también, si es que lo prefiere. Sí, en el chat he dejado ya varias links a documentos citados por la maestra Erika Lili, la sentencia también de Campo Algodonero, el link al video de Vivir Quintana. También no es el que Erika mencionó, es una versión sin marchas, pero creo que vale la pena para ir conociendo la canción. Y pues si no hay comentarios, pues a mí me gustaría agradecer. Este es un tema muy extenso y creo que ha sido muy ilustrativo, muy significativo también de lo que vivimos las mujeres en Oaxaca. Creo que en ese sentido sí compartimos un contexto cultural distinto a mujeres en otras latitudes. Nos atraviesan muchas cosas similares, sin duda, todo el tema de las opresiones, pero también las especificidades culturales que atravesamos, pues también son parte fundamental de lo que somos también, ¿no? Como mujeres. Y solamente recordar, ¿no? El tema del derecho a la protesta también ha sido ya un tema trabajado en este programa. Está la conferencia de los compañeros de la Oficina del Alto Comisionado y pues pueden revisar siempre sus notas del taller con Edgar Cortés también sobre el mismo tema. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Sabemos que este es un tema complejo y extenso, seguramente lo seguiremos abordando en otras actividades de capacitación. Recuerden que por ahora en la primera etapa lo que nos queda restante es la capacitación, el taller que les decía, les vamos a hacer la invitación en lo que va del día, pero seguramente habrá oportunidad en una segunda etapa de continuar con esos temas que son muy interesantes y sobre todo tratar de enriquecerlo con la experiencia que tenemos cada quien desde nuestro ámbito de trabajo. Tenemos personal de la Fiscalía de Seguridad Pública aquí presente. Si alguno quisiera comentar algo, siempre es útil saber cómo lo ven pues desde su ámbito de acción, cuáles son las limitaciones que tienen, cuáles son los obstáculos que enfrentan en su trabajo cotidiano, y eso seguramente podrá orientar también mejor la discusión. Si alguien quisiera comentar algo más, todavía tenemos tiempo. Y si no hubiera comentarios, entonces Perdón, sí, yo adelante, maestra. Claro que sí, adelante. ya estoy ahí interrumpiendo, perdón. Es que se me estaba olvidando decirles que echen lectura a los protocolos estos que les digo, especialmente el protocolo para juzgar con perspectiva de género que publicó desde el año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sacaron un nuevo en 2020, hicieron una nueva publicación y está bien chingón, de veras. Tiene ahí cómo hacer el análisis de las asimetrías de poder, qué es eso del ejercicio de poder, cómo identificas en qué posición está la persona que está frente a ti. O sea, yo les digo esto que lo lean previamente, o sea, no por cada caso, pues se trata de que vayan acercándose a estos términos que pueden sonar hasta chocantes, ¿no? De, ay, ¿cuánto piden las mujeres, no? O ya me tienen harto, ¿no? Todo el tiempo lo mismo. Tengan en cuenta para que no entren en una vorágine así de híjoles, porque yo entiendo, así de veras les digo, con tanta violencia que hay, los MP ya no se dan abasto. O sea, son bien poquitas MPs, pues, para conocer los casos de violencia, son bien poquitas. ¿A qué horas van a estudiar? ¿A qué horas van a diseñar su estrategia de investigación y demás? En fin, ahí pues yo les recomendaría que poco a poco vayan leyendo, vayan analizando de qué va ese protocolo, porque ahí habla de violencia interseccional y ahí es donde viene el punto importante. Cuando hablan de violencia interseccional, se empiezan a usar los parámetros de análisis para aquella población que se encuentra en una condición distinta a la que tú ves en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces pueden ser personas afrodescendientes, personas que tienen sus propias cosmovisiones, que hablan otras lenguas originarias, personas que están en una condición de discapacidad, de diversidad sexual, etcétera, ¿no?
Y entonces ahí pueden ustedes hacer sus comparativos de casos que ya han conocido, que digan, pues con razón este caso estuvo así o así, ¿no? Entonces ahí viene de verdad, se los juro, viene bien didáctico, viene con cuadros y todo para que podamos ir entendiendo de qué va esto de juzgar con perspectiva de género. Aunque es para juzgadores, aplica para cualquier institución que tiene que conocer casos. Por ejemplo, a mí sí me preocupan los policías, porque los policías no saben ni qué onda, pues, ¿no? O sea, bien poquitos y saben que es de género y saben que tienen que atender a mujeres que son víctimas de violencia, nada más, pero no conocen todo lo demás. Yo les digo, es muy, digamos, como que con frecuencia hay policías que se sienten como los salvadores, ¿no? De esas víctimas. Y después las invitan a salir, o sea, no manchen, ¿no? Así como no. Pero lo hacen, pues yo siento que lo hacen de manera, no sé, porque no saben, ¿no? Lo que implica todo eso. Entonces, ese protocolo se los recomiendo mucho. La descarga es gratuita, pero ustedes como instituciones exíjanle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se los brinde de manera impresa. Porque de veras estar leyendo también todo el tiempo en computadora, por lo menos en el camión, en el transporte público, en un rato que tengas, pues le echas una leída, pues, ¿no? Pero sí es importante que los tengan en sus bibliotecas, que si pueden obtener, digamos, impresiones de estas sentencias, que les digo, todas aparecen en los casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, descarguen las sentencias, de verdad, uno aprende muchísimo de la lectura de esos documentos, porque entonces aprendemos a sopesar, ¿no? Y decimos, oye, sí es cierto, ¿no? Yo he escuchado que decir, o yo digo eso también, ¿no? Y yo pensaba que estaba bien, pensaba que le estaba dando un consejo, ¿no? Pero las mujeres que viven violencias no quieren consejo, quieren justicia. Y la justicia hay que dárselas. Y la justicia implica verdad. Y la justicia implica reparación. Y una reparación integral, ¿no? Entonces, ahí les dejo esos temas como ahora sí que como esta parte de capacitación. Les diría, intenten no meterse en el papel de no estoy de acuerdo con eso. No, vamos, salgámonos del papel y observemos. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Hagamos, como dijéramos, retomemos una posición de investigación, ¿no? Y la investigación tiene que ser objetiva. Me paro fuera de mis rollos, de lo que yo pienso y de que me caen mal y que me chocan, me salgo de eso y me pongo a observar qué es lo que pasa. ¿Cuál es su necesidad de esas personas? ¿Por qué se manifiestan así? ¿Por qué están haciendo lo que hacen? ¿Las tengo que detener porque rompieron un cristal? ¿O me tengo que abstener? Fíjense qué dilema tan fuerte tienen los policías viales, municipales, de seguridad pública general, del sector género. Todo eso se lo tienen que cuestionar en un ratito, ¿y qué dicen? No, pues mejor las detenemos y hay que se liberen ellas, ¿no? Pero eso no está bien, porque no están garantizando su derecho a la protesta, no están garantizando su derecho a la verdad y a la justicia, que son derechos más importantes que el no dañar un inmueble, ¿vale? Entonces son como muchas cosas que hay que ver, hay leyes, y esto ya queda en interpretación jurídica para quienes sean abogadas y abogados, sabemos que hay leyes que se tienen que dejar de observar porque hay leyes específicas, porque tienen una jerarquía mayor, porque implican el principio pro persona, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de instrumentos jurídicos, es decir, los policías tendrían que conocerlos también, porque sus jefes y quienes tienen los jurídicos y demás, tienen que informarles en un lenguaje que comprendan también los policías, qué es lo que vale más. Y lo que siempre nos han enseñado es la Constitución vale más que todo. Y ahí viene el artículo primero constitucional, el segundo constitucional, el cuarto constitucional. Son derechos que deben mantener el sexto, el octavo, todos estos confluyen para garantizar, para decir, es más, para asegurar que en la marcha no haya incidentes que pongan en riesgo a las manifestantes. Así se le tiene que permitir y tiene que garantizarse que nadie las ofenda, que nadie les lance cosas, que nadie les diga cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nada más que se me estaba olvidando decirles de que leyeran esa parte porque ahí viene muy pormenorizado. Pues muchas gracias y si no hay algún comentario extra de alguna compañera o compañero,
Pues entonces, les agradezco mucho a todos y a todos su presencia. Ya saben que vamos a tener todavía una actividad más de cierre. Maestra Erika Lili, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Es muy, muy amable su participación. Y bueno, pues estamos pendientes para compartirles algunos de los materiales que nos ha comentado la ponente y, como saben, también la conferencia queda registrada por si alguien quisiera volver a verla o compartirla con alguien más. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y estamos pendientes de la siguiente actividad. Hasta la próxima.